el gobierno sirio expresó su rotunda condena a la decisión de Turquía de prorrogar la presencia de sus tropas en territorio sirio por otros 2 años. Siria condena con firmeza la resolución del Parlamento de Turquía, de extender por otros 2 años la autorización para usar sus fuerzas armadas en Irak y Siria, señaló el Ministerio de Exteriores del país árabe en un comunicado. El 26 de octubre, el legislativo turco autorizó las operaciones militares en el norte de Irak y Siria hasta octubre de 2023. Las tropas turcas operan en el territorio sirio desde 2014 con el argumento de la lucha contra la subversión. La Cancillería siria recalcó que la política del presidente turco amenaza la estabilidad y la seguridad en la región y en el mundo con sus ataques incesantes en el territorio sirio, vulnerando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y, entre 2016 y 2019 las fuerzas turcas llevaron a cabo en territorio sirio, las operaciones Escudo del Éufrates, contra los fanáticos de Daesh, Rama de Olivo contra las formaciones kurdas en Afrin y Fuente de Paz para alejar a las milicias kurdas de su frontera. Además, las tropas turcas efectúan periódicamente en el norte de Irak ofensivas aéreas y terrestres, contra las bases del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Turquía se prepara para lanzar 2 nuevas operaciones en el norte de Siria. El ejército turco se está preparando para lanzar 2 nuevas operaciones en el norte de Siria, estas pueden iniciarse en cualquier momento sin aviso previo, informó a la prensa una fuente de la oposición siria. Por una instrucción desde Ankara, las formaciones armadas se han puesto en la máxima alerta. Comenzaron los preparativos para la planeada operación militar, dijo la fuente. Precisó que una de las operaciones tendrá lugar en el noroeste de la provincia de Idlib, para respaldar a las formaciones opositoras que permanecen en la región y la otra, en el noreste de Siria, contra las fuerzas democráticas sirias, alianza de kurdas y árabes. Para ello, indicó, los grupos armados ya fueron divididos para operar en los frentes la provincia de Idlib, cerca de las ciudades de Mari, Azaz y Mandi, en la provincia de Alepo, en la zona fronteriza de las ciudades de Qamishli y Asaka, en la gobernación de Asaka. A la pregunta, de cuándo se espera el inicio de la campaña militar turca, dijo que, en cualquier momento, pero lo más probable es que comience tras el encuentro de los presidentes de Turquía y Estados Unidos, Recep Tayyip Erdogan y Joe Biden. El 27 de octubre, Erdogan anunció que prevé reunirse con Biden durante la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Glasgow, para analizar el pago de la deuda de $1.400 millones de Estados Unidos por los aviones de combate F-35, que ese país se negó a suministrar a Turquía. Según declaraciones de Erdogan, Ankara no descarta una nueva ofensiva en el norte de Siria alegando el aumento de ataques kurdos contra militares turcos. El Parlamento del país otomano prorrogó el lunes por 2 años más el mandato que autoriza la presencia de las fuerzas turcas en Siria e Irak. Los militares sirios lastimados en ataque aéreo de Israel al noroeste de Damasco. Al menos 2 militares sirios resultaron dañados en una incursión israelí contra las instalaciones de defensa de Siria, informó el jefe adjunto del Centro Ruso para la Reconciliación en el país árabe, el contraalmirante Vadim Kulit. 4 aviones de combate tácticos F-16 de la Fuerza Aérea de Israel desde su territorio cerca de los Altos del Golán sin entrar en el espacio aéreo sirio atacaron con 8 misiles guiados del Hilal las instalaciones de defensa aérea de Siria, ubicadas a 20 kilómetros al oeste y 12 kilómetros al noroeste de Damasco, dijo Kulit ante la prensa. Agregó que el ataque causó daños materiales. Al mismo tiempo, indicó que 2 misiles israelíes fueron derribados por los sistemas antiaéreos rusos Buk M2E. Cazas de Israel escoltan un bombardero de Estados Unidos en una demostración de fuerza ante Irán y varios cazas F-15 israelíes escoltaron a un bombardero estadounidense, B-1B sobre los cielos del país hebreo, anunciaron las fuerzas de defensa de Israel. El vuelo conjunto fue otro ejemplo de la cooperación estratégica continua de las FDI con Estados Unidos en el área, agregó. Las FAA de Israel compartieron imágenes de la misión de escolta en sus redes sociales. Otras naciones del Oriente Medio, como Egipto y Bahrein, también se unieron a la demostración de fuerza en los cielos en lo que muchos vieron como un mensaje a Irán, a quien tanto el Estado judío y el norteamericano consideran su mayor amenaza en la región.
El pasado 29 de octubre, Washington impuso nuevas sanciones a Irán, dirigidas a su industria de drones. Por su parte, Teherán dice estar listo para reanudar las conversaciones sobre una posible reactivación del Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó, restableciendo duras sanciones contra la República Islámica y el Parlamento de Turquía extendió por otros 2 años el mandato que autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas del país en Siria e Irak, según los resultados de la votación. La iniciativa, apoyada por los diputados del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo, y el Partido de Acción Nacionalista, autoriza las operaciones militares en el norte de Irak y Siria, hasta octubre de 2023. Se manifestaron en contra los opositores Partido Republicano del Pueblo y Partido Democrático de los Pueblos. El Parlamento del país otomano autorizó por primera vez la entrada del ejército en los países vecinos de Siria e Irak, en octubre de 2014. Entre 2016 y 2019 Turquía llevó a cabo 3 operaciones militares en Siria. Escudo del Éufrates contra los fanáticos de ISIS, rama de olivo contra las formaciones kurdas en Afrin, y fuente de paz para alejar a las milicias kurdas de su frontera. Además, las Fuerzas Armadas turcas lanzan periódicamente operaciones aéreas y terrestres contra las bases del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, prohibido en Turquía, que se encuentran en el norte de Irak. Es más, Turquía quiere que Estados Unidos retire sus tropas de otros países de Oriente Medio, al igual que hizo en Afganistán, declaró el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El mandatario sugirió que el fin de la presencia militar estadounidense en países como Siria e Irak promovería la paz en la región. Por supuesto, me gustaría que Estados Unidos abandonase Siria e Irak, al igual como hizo en Afganistán. Porque si vamos a servir la paz en todo el mundo, ya no tiene sentido permanecer en esas partes del mundo. Podemos simplemente dejar a esa gente, dejar que sus gobiernos tomen sus propias decisiones, expresó Recep Tayyip Erdogan en una entrevista otorgada a la cadena CBS News y cuando el presentador le preguntó al presidente turco si alguna vez habló del tema de una posible retirada de Siria ante el mandatario estadounidense Joe Biden, Erdogan respondió que hasta el momento no ha tenido la oportunidad. Durante su última reunión en la cumbre de la OTAN en Bruselas, agregó, él y Biden se centraron principalmente en la retirada de Afganistán. Estados Unidos y otros países de la OTAN se retiraron de Afganistán, luego del anuncio de Biden de poner fin a la invasión de casi 20 años. A pesar de haberse anunciado meses antes, el repliegue se volvió caótico debido a las deficiencias en la evacuación y la rápida avanzada del movimiento talibán sobre las posiciones abandonadas. Las tropas estadounidenses permanecen todavía desplegadas en Irak, a pesar de varios intentos de retirarlas desde la presidencia de George Bush. A diferencia de Afganistán, Estados Unidos nunca recibió un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, o una invitación oficial de Damasco o Bagdad. El gobierno sirio considera ilegal la presencia de tropas estadounidenses en su suelo, y su participación en la extracción y exportación de sus recursos naturales.